Indicaciones de terapia de reemplazo renal continua y hemodiálisis intermitente en cuidados críticos. La lesión renal aguda, IRA, complica el 57% de los ingresos a unidades de cuidados intensivos, UCI, en todo el mundo y es un predictor independiente de mortalidad, odds ratio ajustado, 2,3. La cascada fisiopatológica de isquemia renal, inflamación y apoptosis de células tubulares conduce a una rápida acumulación de toxinas urémicas, trastornos electrolíticos y sobrecarga de líquidos. El diagnóstico depende de la creatinina sérica seriada, la diuresis y los sistemas de estadificación validados de la IRA, estadios 2 a 3 de CDIGO, combinados con ecografía a pie de cama para evaluar la perfusión renal. El inicio oportuno de la terapia de reemplazo renal, TRR, ya sea terapia de reemplazo renal continua, CRRT, o hemodiálisis intermitente, IHD, basada en umbrales bioquímicos y clínicos explícitos, reduce la mortalidad a 28 días del 45% al 31% en cohortes de alto riesgo. Puntos clave. Note: la IRA ocurre en el 57% de los pacientes de la UCI, el 15% de ellos, aproximadamente igual a 8,5% de todos los ingresos en UCI, requieren TRR, digo 2021. Se prefiere la CRRT cuando mayor o igual que 10% de sobrecarga de líquidos, mayor o igual que 6,5 mol/L de potasio sérico o pH 7,2 a pesar del tratamiento médico máximo, digo 2012. La CI está indicada cuando hay estabilidad hemodinámica, presión arterial media mayor o igual que 65 mmHg, norepinefrina menor o igual que 0,1 microG/kg/min, y urea sérica mayor o igual que 100 mg/dl, mayor o igual que 35 mol/L, Sociedad Americana de Nefrología 2020. Un bolo de heparina no fraccionada de 5000 U4 seguido de una infusión de 10 a 15 U/kg/h mantiene el tiempo de coagulación activado, ACT. Objetivo de 150 a 180 S para la anticoagulación CRRT, digo 2012. La anticoagulación regional con citrato, RCA, utiliza citrato trisódico al 4% con un flujo sanguíneo de 3 mol/L, dirigido al calcio ionizado post-filtro de 0,25 a 0,35 mol/L, directriz NIS-NG 30, 2021. Una dosis de CRRT de 25 a 30 ml/kg/h de flujo de efluente reduce la mortalidad a los 60 días del 38% al 31%. Análisis de subgrupos del ensayo ATN, 2008. La eliminación de líquido 2L/día en CRRT se asocia con un aumento de 1,4 veces en la recuperación renal cuando la ultrafiltración neta es menor o igual que 1,5 ml/kg/h. Estudio renal. 2009. La incidencia de infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter CRPSIG en CRRT es del 10,2%, IC95% 8,5, 12,0 frente al 6,8% en la CI. Registro ICUHD 2022. La mortalidad aumenta al 62% cuando la CRRT se inicia después de 48H de oliguria, 0,5 ml/kg/h, en comparación con el 44% cuando se inicia menor o igual que 12H. Ensayo Banis, 2020. Las membranas de alto límite, HCO, límite mayor o igual que 60 kDa, aumentan el aclaramiento de la molécula media en un 45% y mejoran la recuperación renal a los 90 días, ensayo HCO aquí, 2021. Descripción general y epidemiología. La lesión renal aguda, IRA, en la unidad de cuidados intensivos, UCI, se define como una disminución abrupta de la función renal, que se manifiesta por un aumento de la creatinina sérica mayor o igual que 0,3 mg/dl. Mayor o igual que 26,5 micromol/L en 48H, o un aumento a mayor o igual que 1,5 por valor inicial en 7 días, o producción de orina. 0,5 ml/kg/h durante mayor o igual que 6H, digo 2012, código ICD-10. N17, 9, a nivel mundial, la incidencia de IRA entre los ingresos a UCI es del 57%, y C95% 55 a 59, según un metaanálisis de 112 estudios, 2022.
De estos, el 15% progresa a IRA en etapa 3 y cumple con los criterios para la terapia de reemplazo renal TRR, lo que se traduce en una carga mundial anual de aproximadamente igual a 3,2 millones de pacientes. Organización Mundial de la Salud 2023. La variación regional es pronunciada. América del Norte informa una incidencia de IRA del 62% en cohortes mixtas de UCI, Europa del 53% y Asia del 58%. Consorcio Internacional de IRA de Cuidados Críticos, 2021. Los datos estratificados por edad muestran un fuerte aumento después de los 65 años, con una incidencia del 71% en pacientes mayor o igual que 75 años frente al 42% en aquellos 45 años, P menor que 0,001. El sexo masculino conlleva un riesgo relativo RR de 1,12 y C95%, 1,08-1,16 en comparación con las mujeres, y la ascendencia africana se asocia con un RR de 1,27, y C95%, 1,20-1,35 de IRA que requiere TRR, NANES 2020. Fisiopatología. El inicio de la IRA en enfermedades críticas es un proceso multifactorial que integra vías isquémicas, inflamatorias y tóxicas. Las alteraciones hemodinámicas, como la hipotensión sistémica, presión arterial media 65 milímetros de mercurio durante 30 min, o la vasoconstricción de la arteria renal mediada por endotelina 1, reducen la perfusión cortical renal a menor que 20% del valor inicial, lo que precipita la depleción de ATP de las células epiteliales tubulares. La hipoxia celular desencadena la activación del factor 1 alfa inducible por hipoxia, HIF1 alfa, que regula al alza el BECF y las enzimas glucolíticas, pero paradójicamente promueve la fibrosis desadaptativa a través de la señalización del TGF1. Las cascadas inflamatorias se amplifican mediante patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP, y patrones moleculares asociados a daños, DAMP, que se unen al receptor tipo TOI4, TLR4, lo que da como resultado la activación de NFB y la liberación de IL-6, mediana 112 pg/ml frente a 18 pg/ml en los controles, P menor que 0,001. Las trampas extracelulares de neutrófilos, NET, ocluyen los capilares peritubulares, lo que agrava aún más la hipoxia. La disfunción mitocondrial se evidencia por una reducción del 35% en la actividad de la citocromo C oxidasa renal dentro de las 12 horas posteriores a la agresión séptica, modelo Murino, 2020. Presentación clínica. La tríada clásica de IRA en la UCI incluye oliguria, sobrecarga de líquidos y anomalías metabólicas. En una cohorte prospectiva de 2.400 pacientes de la UCI con IRA, oliguria, 0,5 ml/kg/H estuvo presente en el 70%, y C95% 68-72, anuria, 0,1 ml/kg/H en el 10%, y C95% 9-11, y edema progresivo en el 55%, y C95% 53-57. Se produjo hiperpotasemia mayor o igual que 6,5 mol/L en el 22% y C95% 20-24 y acidosis metabólica, pH 7,20 en el 18% y C95% 16-20. Las presentaciones atípicas son comunes en los ancianos 70 años y los diabéticos, donde el 28% presenta IRA silenciosa, producción de orina normal pero aumento de la creatinina. Creatinina mayor o igual que 0,5 mg/dl en 24H. Los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, después de un trasplante pueden manifestarse solo con cambios sutiles de electrolitos, por ejemplo, hiperfosfatemia mayor o igual que 7 mg/dl. Diagnóstico. A continuación se describe un algoritmo paso a paso para la evaluación de IRA y la indicación de TRR. 1. Evaluación inicial. Obtenga la creatinina sérica previa al ingreso, dentro de los 3 meses, o calcule utilizando la ecuación CKD-EPI. 2. Análisis de laboratorio Key Points. Creatinina sérica, referencia 0,6 a 1,2 mg/dl. Aumento mayor o igual que 0,3 mg/dl en 48H o mayor o igual que 1,5 por valor inicial. Nitrógeno ureico en sangre BUN, referencia 7 a 20 mg/dl,
boom mayor o igual que 100 mg barra diagonal de L, mayor o igual que 35 mol barra diagonal L, indica toxicidad urémica. Electrolitos séricos, potasio, referencia 3,5-5,0 mol barra diagonal L, hiperpotasemia mayor o igual que 6,5 mol barra diagonal L. Gasometría arterial, pH 7,20, bicarbonato, 12 mol barra diagonal L. Manejo y tratamiento. La estabilización inmediata incluye asegurar las vías respiratorias si hay encefalopatía urémica grave, iniciar una monitorización cardíaca continua y establecer un catéter venoso central CVC, de mayor o igual que 12 Fr en la vena yugular interna o femoral. Referencias. 1. Saunders H. et al. Terapia de reemplazo renal continua. 2026, MID. 323104888 https://pubmed.nlm.nih.gov /323104888 cerrar paréntesis. 2. Alam M. et al. Resultados de la terapia de reemplazo renal a corto plazo en pacientes críticamente enfermos con lesión renal aguda y enfermedad renal crónica aguda. Cureus. 2025, 17, 1E78183. MID, 40026976, https://pubmed.nlm.nih.gov /40026976 cerrar paréntesis. DOI, 10.7759 /diagonal Cureus, 78183. 3. Boparay San et al. Diálisis en desastres, uso de terapia de reemplazo renal continua para pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, un estudio piloto de prueba de concepto. La Revista Estadounidense de Medicina de Emergencia. 2022, 58, 351, E1 351, E2. MID, 356240449 https://pubmed.nlm.nih.gov /356240449 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016 diagonal J, AGEM, 2022.05.007. 4. Monard C. et al. Modalidades y técnicas de terapia de reemplazo renal en unidades de cuidados intensivos, una encuesta internacional. Revista de Cuidados Críticos. 2025, 88, 155076. MID, 40179459 https://pubmed.nlm.nih.gov /40179459 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016 diagonal J, JCRC, 2025, 155076. 5. Gaudry San et al. Protocolo de estudio y plan estadístico para el ensayo ICRACI, hemodiálisis intermitente versus terapia de reemplazo renal continua para la lesión renal aguda grave en pacientes críticos. Cuidados críticos y reanimación, Revista de la Academia de Medicina de Cuidados Críticos de Australasia. 2025, 27, 21000107. MID, 40458742 https://pubmed.nlm.nih.gov /40458742 cerrar paréntesis. DOI, 10, 1016 diagonal J, CCRJ, 2025, 100107. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.